Moltes gràcies per venir, benvinguts. En els qui no coneixeu aquest cicle d'activitats i veniu a escoltar aquesta conferència, estic molt contenta perquè ja coneixereu. Mos coneixereu les activitats que fem i si vos ve de gust tornar, encantats. Avui presentam a Lucía Garau, que mos parlarà de la roba de llengües de Mallorca, una història desconeguda. I la seva conferència forma part d'un cicle de conferències que va començar el curs passat i vàrem titular genèricament Cultures del món i organitzam des del Servei d'Activitats Culturals de la Universitat del Vicerrectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta. Enguany, com deia, continuam amb aquest cicle que vàrem encetar el mes passat amb un concert de Jordi Savall en el Castell de Bellver. Continua avui Lucía. Després, el mes de novembre, tindrem la conferència El mar de Alá, Patrimonios compartidos en el Mediterráneo, de la catedràtica en Història de l'Art de la Universitat de Granada, María Elena Díaz Jorge. I el mes de gener tindrem, dia 8 de gener, tindrem l'escriptor Matías Enart, que ens proposa desmitificar el concepte d'orientalisme. També dins aquesta corrent de conferències n'hem organitzat un cicle, que hem titulat Ciutats de la Mediterrània, passat i present, que hem seleccionat algunes ciutats de la Mediterrània perquè els diferents ponents ens contin d'aquestes ciutats que actualment no són, podríem dir, capdavanteres, sí que varen tenir un passat d'esplendor. Entre elles ens parlaran de l'Alexandria d'Egipte, d'Atenes, de Venècia, de Biblos i de l'antiga ciutat de Baiae a la conca de Nàpols. Cinema i un taller de cuina completen aquest cicle. Totes aquestes activitats integren un projecte que vol acostar-nos a cultures diferents de la nostra per obrir-nos els ulls a altres maneres de veure el món. I ja pas a presentar Lucía Garau, coneguda per molt de vosaltres, però, pels qui no la coneixeu, és llicenciada en Història i màster en Documentació per la Universitat de Barcelona. Garau ha participat en diversos projectes culturals i la redacció i documentació de diferents publicacions i exposicions, entre les que vull destacar el llibre de Carlos García Delgado, Las raíces de Palma, los 1000 primeros años de la construcción de una ciudad, de la colonia romana a la Medina musulmana, el catàleg i exposició Jo l'Arxiduc, comissariada per l'escriptora Carme Riera, i la participació a l'inventari, catalogació i preservació de fons bibliogràfic i patrimonial de la Biblioteca Pública de Palma. Moltíssimes gràcies, Lucía, per estar aquí amb nosaltres, per acceptar aquesta invitació i sense paraula. Sí, m'enduré aquesta. Sí, no te preocupes. Vale. Si se sent, sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por haber venido a esta charla sobre la historia de las lenguas en Mallorca. En primer lugar, explicaré los motivos por los que me han pedido a mí que dé esta charla. En el año 2009, el Gobierno Balear, a través del Instituto de Innovación Empresarial, realizó una exposición sobre la tela de llengos titulada Flàmules, la roba de llengos a Mallorca, que se inauguró en el Palau Solleric, del cual yo realicé el trabajo de documentación. Se trataba de explicar la historia de estas telas, su origen y desarrollo y su implantación en Mallorca, así como la técnica de fabricación y sus aplicaciones. Se trataba de ilustrar la exposición con muestras de telas localizadas y recogidas en las islas. Para esta exposición se publicó este catálogo que se llama Flàmules. En primer lugar, quiero decir que la búsqueda de la documentación para la exposición fue difícil, ya que apenas existe bibliografía sobre el tema. La investigación sobre la historia de las telas de llengos ha sido prácticamente inexistente. Solo algunos artículos que tratan del tema están incluidos en obras más generales sobre la industria textil en Mallorca. La única obra de referencia es el Manual del Texido a Mà de Guillem Bujosa del Taller de Santa María. Por tanto, hubo que realizar un trabajo largo de investigación que se recoge en el catálogo. En cuanto al contenido de la exposición, fue valiosísima la colaboración de los propietarios de algunas casas mallorquinas que nos prestaron algunas de las telas que conservaban. Telas de tapicería de muebles, cortinas, indumentaria, retales, etc.
También recurrimos a las imágenes, fotografías y dibujos de habitaciones decoradas con yengos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de telas antiguas han desaparecido por varios motivos. Han desaparecido las casas que las alojaron, o se han transformado, o se ha transformado el interior de las mismas, o bien se han repartido los enseres. La conservación de los tejidos es muy difícil y, además, los cambios en las modas hace que sean muy escasos los originales antiguos de ropa de yengos que han llegado hasta nosotros. Finalmente, para la exposición fue imprescindible la explicación de los artesanos que siguen fabricando las yengos y que guardan en su memoria, generación tras generación, la historia de esta industria. Del trabajo de investigación que realizamos, pudimos establecer algunas hipótesis bastante certeras sobre su origen. El nombre original, o el más antiguo conocido que se da a la técnica de fabricación de yengos en otros países donde se practica, es la palabra ikat. Esta palabra deriva del término malayo menjikat, que quiere decir atar, ligar o envolver. Es una técnica muy especial, milenaria, de teñido de tejidos por reserva que se utiliza para fabricar el ikat oriental. Es uno de los procedimientos más antiguos y para el que se requiere una gran destreza y habilidad. Os lo explicaré más adelante. Aquí algunos ikats orientales que evidencian las similitudes con las yengos mallorquinas. Los ikats orientales se utilizan principalmente en indumentaria, en vestidos, pantalones, abrigos y en Mallorca, sobre todo en decoración, tapizados de muebles, cortinas, forros de paredes, etc. La característica principal de la fabricación de las yengos o ikats es que el tejido no está teñido, sino que son los hilos de la trama o de la urdimbre los que se tiñen por reserva y en secciones antes de tejer. Para aplicar el tinte se anudan los hilos o grupos de hilos que no se quieren teñir por tramos y se cubren con una materia impermeable al tinte, como tejido encerado o plástico actualmente, según un dibujo previo, y se forman así lo que se llaman reservas. La técnica de teñir los hilos por reserva es muy difícil, como hemos dicho, ya que el color debe tintar solo unos tramos del hilo y debe hacerlo de forma discontinua. El tinte siempre traspasa un poco la protección y es lo que forma el característico difuminado de las yengos y hace que cada tela sea única. Las zonas ligadas permanecen protegidas del tinte y quedan del color natural del hilo. Por tanto, tanto el dibujo de la tela como la distribución de los colores de las yengos se realizan de antemano, antes de tejer, según un diseño preestablecido. Y para esto el hilo es tintado previamente a la fase de tejer y el dibujo aparece a medida que se va trabajando. Las auténticas telas mallorquinas se distinguen de las que no lo son porque están teñidas por los dos lados y por el difuminado alrededor del tinte, en la parte de las ataduras, cosa que no ocurre en las copias estampadas. Si exceptuamos la fase de la hilatura, que antiguamente era manual y ahora se ha mecanizado, el teñido y la creación del dibujo se mantiene prácticamente idéntico al proceso tradicional, que es completamente artesanal. El tinte sintético ha ido sustituyendo al tinte natural y cada uno de los 3 artesanos mallorquines que hoy trabajan en Mallorca utilizan fórmulas de teñir propias y preparan sus propias mezclas. Aún pervive en Mallorca la tradición de dejar secar los hilos teñidos al aire en los porchos antes de preparar las madejas. Y dicen que es tan importante el secado en el proceso que incluso pueden detectar ellos en el acabado en qué estación del año ha sido tintada una tela. En las imágenes vemos el proceso de reserva
y de tintado. Esto es la preparación del dibujo. Se prepara en la urdimbre antes de pasar al telar. Después los hilos se estiran, se ajustan y se separan para que no se formen nudos antes de pasar a lo que ellos llaman aplagado, que ahora veremos lo que es. Este es el aplagado. Aquí ya está el dibujo hecho, se va recogiendo y después se coloca en el telar. Las antiguas telas de yengos se fabricaban tradicionalmente de seda. Esto es el aplagador. Las antiguas telas de yengos se fabricaban tradicionalmente en seda o lino, pero a partir del siglo XIX la seda irá perdiendo importancia y su producción en Mallorca decaerá a favor del lino y el cáñamo. Y a partir del siglo XX perderá definitivamente importancia en el sector textil mallorquín. Es interesante recordar que en Mallorca, como también pasó en Valencia, tuvo importancia la producción de seda a partir del siglo XVIII, que se había introducido siglos antes de la mano de los musulmanes en la península. Se establecieron en Mallorca tejedores de terciopelo y seda, procedentes de Francia y de Italia, que enseñaron a los artesanos mallorquines la fabricación de estos tejidos. Quizá de estos talleres salieran las primeras telas de yengos de seda. De todos modos, la producción sedera era una pequeña parte en comparación con la producción de lino. Guillem Bujosa fabricó yengos en seda, como la que vemos en la imagen, pero hoy lo hace únicamente por encargo y de forma excepcional por el elevado coste. En cuanto al origen, no se sabe con exactitud cuál es el origen de la técnica del ikat, pero la hipótesis más aceptada hasta ahora la sitúa en el archipiélago de Indonesia, concretamente en las islas de Sumba y Flores, donde aún se fabrica y se exporta. Hasta hace poco tiempo, y creo que actualmente, los principales centros productores de ikat son Sumatra, con sus famosos ikats de seda, y Bali, con sus dobles ikats, también de seda. En ambas islas, las técnicas de ikat y batik han tenido un gran desarrollo y actualmente siguen teniendo mucha aceptación. En las culturas orientales de Indonesia, los colores de los ikats tienen un valor simbólico. La técnica del ikat pudo llegar hasta Europa a través de la ruta de la seda, la más antigua ruta comercial que enlazó dos continentes, Asia y Europa. Partiendo de China, cruzaba Asia hasta Turquía y, por lo tanto, llegaba al Mediterráneo. Así encontramos ikats en Indochina, Tailandia, China, Birmania y Yemen, de donde proceden unos de los ikats más antiguos. También se cree que pudo iniciarse esta técnica en la India. Este es un ikat indio, muy parecido al nuestro, y otros ejemplos de algodón también indios. Y hay ikats en el antiguo Turquestán, en Afganistán, en Rusia y en las antiguas repúblicas soviéticas. Este es de 1922. En la imagen podemos ver la similitud, es esta, la similitud de los tejidos orientales con los mallorquines. Se trata de un chapán, es una especie de abrigo, un chapán turco del siglo XIX, muy parecido el dibujo a la tela de la derecha de Rivas, fabricada alrededor de 1960. Estos son también ejemplos. No, iba para atrás. Estos son procedentes de Uzbekistán, de finales del XIX y principios del XX, y este también, de seda y algodón. Se utilizan para grandes ceremonias, para conmemoraciones.
También se han encontrado en Irán, en Irak y en Siria. Es curioso el caso de Japón, es este, donde esta técnica se le denomina kasuri, y en el Museo Nacional de Tokio se conserva uno de los ICATs más antiguos conocidos de seda. Precisamente una investigadora japonesa viajó a Mallorca en 1993 para confirmar que la isla era el único lugar de Europa donde se fabricaban aún los kasuris. Visitó las fábricas de yengos y se maravilló de la pervivencia de esta técnica en la isla y de la gran calidad de los tejidos. En América del Norte no se conoce la técnica del ICAT, pero sí en algunos países del sur de América, y en época más reciente encontramos ICATs también en África. En Europa sabemos de la producción de telas con la técnica del ICAT en Italia, donde se localizaban los más antiguos fabricantes de Europa. En Lyon, Francia, a partir del siglo XVIII, se hizo una reinterpretación del ICAT con dibujos menos esquemáticos y más naturalistas, con la técnica que se denominará chiné à la branche. El chiné se puso de moda en la decoración y se convirtió en la especialidad de Lyon, tejido mayoritariamente en seda. Abunda la flor como tema decorativo. Aquí podemos ver un retrato en pastel de María Antonieta en 1769 y se aprecia en la manga el detalle del dibujo realizado con esta misma técnica. También se localizaron algunos fabricantes de ICATs en Alemania y Suiza y en los países escandinavos. Hemos visto, pues, que hay muchos más talleres de producción de ICATs en Asia, mientras que en Europa fueron muy escasos y hoy, excepto en Mallorca, prácticamente han desaparecido. Es un dato curioso. Hace pocos años apareció en la colección del Museo Textil de Tarrasa una tela de terciopelo tejida en Valencia en el siglo XVIII. En el anverso de la tela, que no podemos apreciar en esta imagen, el tejido parece de chiné à la branche, similar al de las yengos mallorquinas o al de los ICATs asiáticos. Parecía una urdimbre teñida, aunque no se puede afirmar con seguridad si es teñida por reserva. Es la primera vez que se encuentra en España un tejido de estas características. ¿Cómo y cuándo llegó la técnica del ICAT a Mallorca? Mallorca es el único lugar de España donde se ha desarrollado la técnica del ICAT, que curiosamente aún perdura. ¿Por qué? No sabemos el motivo. Podría ser que la pervivencia de esta técnica se deba al carácter familiar del proceso de fabricación, que se realizaba en pequeños talleres de pueblo, donde los avances técnicos eran muy escasos y lentos. Muchas preguntas sobre el origen de la roba de yengos en Mallorca quedan sin respuesta. Es imposible conocer la fecha de inicio de producción de estos tejidos en la isla. No sería aventurado suponer que los árabes, instalados ya en Mallorca a partir del siglo X, la implantaran, aunque hasta el siglo XVIII no aparece el nombre de flámulas ni de yengos en la documentación, aunque podrían haber existido y ser llamadas de otra forma. Sabemos que a lo largo del tiempo se aplican nombres diferentes a las mismas telas, nombres que pueden referirse al dibujo del tejido, a su procedencia o a su acabado. Un tejido que normalmente no lleva marca de fábrica es muy difícil de ubicar en el tiempo y en el espacio. Podría ser que los artesanos mallorquines viajaran a los talleres europeos e imitaran de Italia y Francia la técnica y los dibujos de los ICATs. O bien que se instalaran, como ocurrió también en Valencia, tejedores italianos y franceses en la isla y enseñaran su técnica a los fabricantes isleños en el siglo XVIII.
En el trabajo de investigación fueron muy valiosos para datar las telas los antiguos inventarios de las casas mallorquinas, donde se detallaban los enseres de cada habitación de la casa y entre ellos los tejidos. La primera mención documentada de la roba de yengos en Mallorca aparece en un inventario de 1724 y se le da el nombre de flámulas y dice: una tabayola forrada de tafetá de flámulas. Seguramente estos tejidos fueron llamados flámulas por el aspecto de pequeñas llamas que producía la irregularidad de la tela teñida. Borja Moy, en su Diccionario de la Lengua, define así la voz flàmula. Cadascun dels claps de diferent color que es produeixen en una madeixa de cotó, llana o seda, en tenyir-la, tapant certs indrets amb paper d'estrassa lligat amb vetes. O sea, cada uno de los trozos de diferente color que se producen en una madeja de algodón, lana o seda, al teñirla, tapando ciertos lugares con papel de estraza ligado con cintas. Esta es la mención más antigua de la palabra flámula. En cuanto a la más antigua documentada con el nombre de yengo, está también en un inventario de 1779, que dice, al describir una habitación y un mueble, uns guardapeus de tafetá de yengos usat. Al artesano Bujosa le gusta concluir ante esta pregunta, ¿cuál es el origen y por qué en Mallorca? Él dice, solo podemos decir que las yengos son un tejido de importación desarrollado en un entorno insular y, por tanto, aislado, que le otorgó sus características particulares. Las telas de yengos más antiguas localizadas son, pues, del 18, cuando las clases acomodadas de la isla miraban hacia Europa y se abastecían de sus mercancías. Son de seda y se utilizaron con seguridad para la decoración de algunas posesiones y casas de ciutat, y más ocasionalmente en la indumentaria civil y religiosa. Aquí tenemos algunos ejemplos más. Esta es hecha por Bujosa, que reproduce la tela original del siglo XVIII en Sonseguí, en Santa María. Bujosa siempre dice que esta es su preferida porque le dio a la trama un color rojo muy fino de seda que hacía que tuviera en el atardecer la habitación un color tornasolado que a él le gustaba mucho. Esto seguramente ya no existe. Bueno, son ejemplos de telas que había en las paredes casi siempre o en el tapizado de muebles en las posesiones mallorquinas. Bueno, un momento porque no he llegado a esto. Son de seda y se utilizaron con seguridad para la decoración de algunas posesiones y casas de ciutat y más ocasionalmente en la indumentaria civil y religiosa. Dieron a las casas un toque de distinción y de modernidad en el tapizado de muebles, forros de paredes o cortinajes. No se puede saber si las telas de yengos del siglo XVIII y XIX se fabricaron en la isla o si se importaron, y mucho menos identificar el taller donde se elaboró la pieza. En la reconstrucción de la historia y evolución de la producción de telas mallorquinas no podemos pues hasta ahora sacar ninguna conclusión definitiva. Para esta tela, Bujosa es curioso porque utilizó 100 metros de tela en su taller, que tiene los telares de 70 metros de ancho. Quería decirlo porque es la vez que ha utilizado más tela para decorar una casa. La utilización de estas telas han tenido un carácter cíclico, con procesos de desarrollo más o menos intenso según la producción, el comercio, las influencias exteriores o las modas. A partir de 1900 ya podemos hablar con seguridad
de quiénes fueron los fabricantes de las yengos. El primer taller de producción de yengos en Mallorca, del que tenemos constancia, es decir, conocido, constancia asegurada, fue el del industrial Vicente Rivas. Según cuentan sus descendientes, alrededor de 1900 descubrió una tela en el Círculo Mallorquín de Palma, de origen desconocido, con el típico dibujo de yengos. Lo copió y recuperó la técnica reproduciendo el modelo encontrado. A finales del siglo XIX se había puesto de moda el ambiente oriental en la decoración. Rivas comercializó e impulsó las yengos y las puso de moda, según dijo él mismo, entre una minoría mayoritaria. La llegada de extranjeros extendió su uso, siendo signo de distinción siempre entre las clases acomodadas. De la investigación realizada podemos concluir, pues, que Rivas, con la inestimable ayuda de su contramaestre Casasnovas, fue el primer fabricante mallorquín conocido que alrededor de 1900 fabricaba las telas de yengos en Palma. La producción de yengos se inició en la fábrica de Rivas de la Herrería, en el actual edificio llamado Flassadés. Eran mayoritariamente telas de algodón y se convirtieron en un clásico del textil mallorquín. Como curiosidad, decir que los dibujos los hacía el contramaestre de Rivas, el que hemos dicho Casasnovas y Sebastián Ferrer, y cobraban un duro por cada dibujo inventado. La producción de lana, que había sido la base de los tejidos en el mundo occidental, fue sustituyéndose en los siglos XIX y XX por el algodón. Y en el caso de las yengos, empezará a utilizarse el algodón en la urdimbre y el lino en la trama, lo cual mejorará la calidad de los tejidos. En el siglo XX, el algodón alcanzará un gran desarrollo y extenderá el uso de las yengos entre las clases medias. Para dar consistencia a la tela y abaratar el coste, la trama podía ser también de algodón, como las que se hacen en la actualidad. Esto es un ejemplo de Rivas. Y este también. Este es un ejemplo de teixir riera, que los teixir riera, en sus telas de unos 60 centímetros de ancho, utilizan también, igual que Vicens, que es este, utilizan también algodón y lino mezclados. Esta es curiosa porque es una nueva variedad de ropa de yengos de dibujo que en los 80 ganó un premio a las artes decorativas. La de Vicens es la de Pollença. A principios del siglo pasado y como reflejo del nuevo uso del que hablamos, encontramos yengos en la decoración del Hotel Formentor, por ejemplo, en su apertura en el año 1929. A partir de 1930, otros tejedores de la isla siguieron la estela de Rivas, creando sus propios diseños. Bujosa en Santa María, Vicens, que es él, en Pollença y Riera en Lloseta. También otro fabricante a partir del año 30 fue Cañameras, que ya cerró la fábrica, en Establiments, cada uno con su estilo. Siguieron haciendo yengos con el proceso de fabricación prácticamente inalterado, que se ha transmitido de generación en generación. En los años 40-50 se utilizaron las yengos como reclamo de las guías turísticas y a partir de los 60, coincidiendo con el boom turístico, el uso de las yengos se generalizó y se popularizaron de tal manera que su dibujo aparecía hasta en las cajas de las ensaimadas. Hoy subsisten en Mallorca 3 talleres donde continúan fabricando yengos. Los mencionados Riera en Lloseta, Vicens en Pollença y Bujosa en Santa María, que se mantienen en la tradición, aunque los tintes ya no son naturales y los telares se han mecanizado. Para la datación de las telas con cierta precisión, uno de los indicativos que nos ayudan son los colores, el tipo de tejido y la calidad de las mismas. Por ejemplo, los colores pastel son típicos de mediados del siglo XVIII en Europa.
y posteriormente en Mallorca se utilizaron el rosa salmón, el verde brillante, el azul claro y el amarillo, propios de una época. El tipo de dibujo más libre, menos esquemático que el tradicional mallorquín, procedía generalmente de Francia. A partir de los 60 se utilizó en las telas de yengos el algodón de un azul intenso. Generalmente podemos decir que la decoración de los icats mallorquines es bastante sencilla, geométrica y en pocos colores, con una sola urdimbre y una sola trama. La posesión de tejidos fue durante mucho tiempo un lujo, al que podían acceder solo las clases acomodadas y de forma indirecta el clero. Se empezaron a utilizar las telas en la decoración de los salones y dormitorios principales, en el entelado de las paredes, cortinas, puertas, ventanas y paramentos de cama, tapizados de sillas y otros muebles de las casas acomodadas de campo y ciudad. Como hemos dicho, las primeras muestras de tapizados de muebles o forros de paredes con roba de yengo se documentan en Mallorca a partir del siglo XVIII y principios del XIX. También las casas de ciutat se transformaron y obtuvieron el aspecto de palau que hoy conocemos. El padre de Guillem Bujosa recogía de las posesiones las muestras de tejido que se iban sustituyendo y él las reproducía. Reprodujo las telas originales de las magníficas casas y ha conservado muestras de tejidos de seda natural que forraban las paredes y cortinas y que han ido desapareciendo. Los dibujos eran exclusivos. Cada casa tenía un motivo decorativo propio que no se volvían a reproducir en ninguna otra. Este ejemplo, que es la casa señorial de Can Fontirroig en Palma, fue reformada a principios del siglo XVIII y de nuevo en el XIX. Se conservan en la sala de los espejos y en el comedor una muestra excepcional de entelado de seda natural. Es un tafetá de seda de flámulas del siglo XVIII. Esto estaba en el 2009. Yo no sé si todavía se conserva. De la misma tela es la tapicería de los pequeños taburetes y de las sillas, una de las muestras más antiguas que se conservan, y es posible que se reutilizaran de un uso anterior. El dibujo es parecido al de otras casas señoriales o posesiones, como Sonnet en Puigpunyent y Can Creus en Bunyola. En 1859, cuando Isabel II se alojó en Alfabia, las paredes de la gran sala estaban forradas de tela de yengos, que años más tarde Guillem Bujosa sustituyó, respetando el modelo original, por las actuales. Estas se conservan muy bien. A causa de la Revolución Francesa, una ola de artesanos y artistas llegaron de Francia a la isla, trayendo técnicas y nuevas modas que aportaron un nuevo estilo. Así, la flor fue un motivo destacado en la indumentaria, muy utilizado por los franceses, con influencia de Versalles, casi siempre tejidos de seda. Es un ejemplo la falda de seda natural de yengos, con motivos florales del siglo XVIII, perteneciente a una familia mallorquina, Can Cosmet de Campos. Las telas de las casullas del clero provenían también de donaciones de familias acomodadas que permitían reutilizar unas telas muy valiosas. Esta es la de la capilla de Terneras en Pollensa, que la dueña hizo copiar también a Bujosa, la reprodujo para forrar, tapizar los muebles de una sala. En el siglo XVIII se generaliza el uso de la cama de columnas entorsilladas. Tenemos un ejemplo en el pabellón completo de la cama que fue del cardenal Despuig de tafetán de seda. Se conserva en Sineu. Bueno, se conservaba todo esto en el 2009.
Actualmente se diseñan también dibujos por encargo para algunas posesiones. Por ejemplo, esta es para la posesión de Beniforani entre Buñola y Sóller. Es una tela actual. Esto es otro dibujo para la posesión de Escabás en Santa María. Esta es para Ortella, cerca de San Miquel, en Montuïri. Y esta, el decorador de Sastaca, en Dellà, en Valldemossa, se la encargó a Bujosa para tapices. Bueno, ya en el siglo XXI, en el 2009, para la exposición, Miquel Barceló realizó unos dibujos para telas de yengos. Escogió el motivo del pescado tan propio de la isla y después de varias pruebas, empezando por un cap roig, lograron entre el artesano y el artista confeccionar un tejido con dibujos de raspa de sardina. Fueron varias pruebas en varios colores. Era muy difícil reproducir el dibujo de Barceló. Y, bueno, esto es en el telar un pez, el dibujo del pez y un calamar en proceso de fabricación. El telar tiene 160 años ahora. Son otras pruebas, raspas de sardina, que también probaron para hacer el dibujo definitivo, que es este. Ese es el resultado final del proceso. Y para acabar, una aplicación contemporánea es la de la diseñadora Marlene Albaladejo, que ha diseñado con la colaboración también de Artesanía Textil Bujosa una colección de tejidos con la técnica de las yengos. Son textiles 100% naturales, mezcla de lino y algodón, tintados a mano y realizados en los antiguos telares de la casa, con un aire completamente renovado y contemporáneo, y que se aleja de los tradicionales motivos de las telas de yengos. Este es otro ejemplo. Y se ha acabado. Un poco corto. Sí. Bueno. De Barceló. No se ha comercializado, no se sabe por qué. Es muy complicado, la realización es muy complicada. Lo que Barceló tiene la exclusiva y Bujosa no lo puede reproducir, o sea, no lo puede fabricar. Ha fabricado para él y bueno, nada más de momento. Yo creo que los telares de Bujosa no permiten una gran producción. Tendría que haber ampliado, cosa muy difícil, y no, se ha quedado así, sí. ¿Cómo sabes? Tú dices que los extranjeros vinieron aquí y hicieron, los árabes o lo que sea. ¿Cuántas fábricas había? ¿Lo hacían en sus casas, en sus talleres pequeñitos, en sus casas, en los pueblos, como has dicho tú? No, los conocidos, porque solo podemos hablar con seguridad de los conocidos. Eran 4 cañameras en establiments que producía para Ribas. Esos 4 estaban en pueblos, en pequeños talleres, y al principio fueron sobre todo los extranjeros los que los pusieron de moda, como es el ejemplo del Hotel Formentor.
Sí, a principio de siglo. Tú dices antes de 1900 había muchísimos talleres de textiles, muchísimos, pero seguramente se hacían en pequeños talleres, pero no se puede demostrar porque no ha aparecido ninguna prueba que diga que en Mallorca se fabricaban, aunque es prácticamente seguro. No, es solo Mallorca. En Ibiza y Menorca no hay. Realmente es una cosa es una gran incógnita que solo exista aquí, porque en Cataluña y en Valencia ha habido una tradición importantísima de tejedores y de sederías, y a ellos les encanta nuestras telas y no han encontrado nada. Ellos han investigado mucho y no han encontrado nada. Es muy extraño. Lo que estaría muy bien, aprovecho para decirlo, es que se pudiera continuar con la tradición y que, por ejemplo, pues jóvenes estudiantes pudieran aprender en el taller becados de alguna manera, porque ellos están encantados de enseñarlo. Bujosa es muy difícil que continúe y los otros dos, Vicens continuará porque tiene otro montaje, pero la tradición de Bujosa y su sabiduría se perderá. Si tenéis telas de yengos y queréis enseñárselas a él para que él pueda seguir su colección, aunque solo sea en foto. Él ha hecho una colección importantísima y pues a lo mejor tiene 50 o 60 muestras originales, porque todas las posesiones luego las quitaban, eran modas. Y a principios del 20 o a mediados del 20 las quitaban y todo esto se arrancaba. Yo las he visto en algunos sitios, en algunas posesiones, trozos que no se pueden quitar porque están pegados, y todo esto Bujosa hizo una labor de recogida interesantísima y luego él las reproduce en el taller. Està a punt de declarar-se patrimoni material, no? Hi ha una proposta, se comença a xerrar d'una proposta per presentar la convocatòria com a patrimoni material, sí. A la UNESCO, sí. Hi ha una proposta, però encara no s'ha començat. Perquè, clar, hi ha molt de... com tantes altres coses, no? Sí. Falsificació... Sí, molta. Para nada, no. Y además se han abaratado molt, sí, mucha gente ha comprado copias y entonces ha llegado un momento que ya es excesivo el uso de las yengos. Ya. Pero le da igual, a mucha gente le es igual. Es un poco como los siureis, que los siureis también son de aquí y nadie sabe cómo llegaron. Yo creo que fue parecido. Y no se ha hecho tampoco ningún estudio de los siureis, pero sí que se han visto muy parecidos, creo que no sé, no me acuerdo. Sí. Algo más. Molt bé. De res.